transparencia. Pero también se vio la necesidad de que solo un ministerio, solo un pequeño ente, solo una institución, solo algunos cuantos servidores públicos no podían luchar contra la corrupción. Es por eso que se crean las unidades de transparencia con 4 objetivos fundamentales: asegurar el acceso a la información pública, promover la ética pública en los servidores públicos, promover las rendiciones de cuentas e incorporar el control social, pero además investigar algunos hechos de corrupción. Si usted tiene algún hecho de corrupción, algún hecho de falta de transparencia, usted puede dirigirse hacia las unidades de transparencia que están en todos los ministerios. En los 20 ministerios del órgano ejecutivo plurinacional, usted encontrará personas que lo van a atender, le van a orientar. Incluso usted puede participar de las rendiciones de cuentas, solicitar acceso a la información que usted necesita, usted la puede encontrar a través de estas unidades de transparencia. Pero el proceso fue tan dinámico o es tan dinámico que varios municipios o varias instituciones que no están reglamentadas han empezado con este proceso de crear unidades de transparencia. Hablamos, por ejemplo, del ABC, del Banco Central, donde por primera vez como 1000 personas han podido asistir a una rendición de cuentas del presidente del Banco Central. Entonces hablamos de un proceso dinámico de transparencia, no solo de acceso a la información, no solo de control social, sino también de rendición de cuentas y ética pública. Debemos referirnos ahora, para concluir, al proyecto de ley de acceso a la información pública. Y para hablar de la ley de acceso a la información pública, daremos un repaso a cómo se ha ido evolucionando la ley de acceso a la información pública en el mundo. Para que ustedes conozcan, la primera ley de acceso a la información se dio en el año 1788. Fue allá en Suecia, donde un diputado, que era un sacerdote, empezó a solicitar y a promover y a decir: ¿por qué el pueblo no conoce de las medidas que hace el gobierno? ¿Por qué el gobierno no rinde cuentas a estos ciudadanos? Entonces empezó a trabajar conjuntamente con organizaciones, con movimientos, y empezó a generar una ley. Y esta ley se llamó la Ley de Prensa y del Decreto de Acceso a la Información Pública. Entonces, en Suecia, en 1788, imagínense cuántos años, ya se empezó a hablar de acceso a la información pública. Aquí en Latinoamérica fue un poco más dinámica. El primer país que tuvo una ley de acceso a la información pública fue Colombia. Ya en el año de 1888 ingresó y promulgó su ley de acceso a la información pública. Y ustedes pueden ver que varios países han empezado a trabajar. A partir de la década del 70, como 20 países tuvieron leyes de acceso a la información o empezaron a tratar ley de acceso a la información. Y esta ley de acceso a la información o el acceso a la información es importante en un proceso democrático porque permite al ciudadano conocer la gestión pública, saber qué es lo que está haciendo el servidor público, la autoridad, el ministro, el presidente, etc. Pero esta ley de acceso a la información pública en Bolivia, sobre todo, o en algunos países de la región, tuvo un quiebre importante hace 20 años. Hace 20 años hubo un caso particular entre el Estado chileno y un ciudadano, y el Estado chileno le negó el acceso a la información. Entonces este ciudadano, con la colaboración de algunas organizaciones, presentó demandas ante la Corte Interamericana, y es en la Corte Interamericana que por primera vez genera jurisprudencia en el sentido de que se sienta un mandato sobre el tema de acceso a la información. Y el ciudadano solo quería conocer qué cosas el Estado qué contratos el Estado había firmado en temas de forestación, el Estado chileno. Y este Estado le negó la información. Y la Corte Interamericana dijo: bueno, como no hay un código o un artículo específico en la Declaración Interamericana de Derechos Humanos que hable sobre el acceso a la información, razonó de la siguiente manera: el ciudadano, según el artículo 13, tiene el derecho de participar, de dar su opinión libremente en una sociedad democrática. Pero ¿cómo puede participar el ciudadano? ¿Cómo puede dar su opinión el ciudadano si el Estado no le brinda información? Y entonces, a partir de esta sentencia, de esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, se inició todo un movimiento en Latinoamérica para generar y para tratar leyes de acceso a la información. Muchas tuvieron muy buen puerto. La ley de acceso a la información, por ejemplo, en México se creó el IFAI, un instituto de acceso a la información pública, donde cualquier ciudadano, incluido de cualquier parte del mundo, puede solicitar información al IFAI para saber qué es lo que hace, cómo trabaja el gobierno mexicano, etc.
En cambio, en algunos países como en la Argentina, por ejemplo, no tuvo un buen puerto. Actualmente recién se está queriendo reponer la ley de acceso a la información pública allí en el Parlamento argentino. En otros países, en el Perú está sancionado, en Costa Rica hay ley de acceso a la información. Entonces es muy importante para el desarrollo de las sociedades tener un acceso a la información espontáneo, publicitado por el Estado. En nuestro país, la ley de acceso a la información se vino trabajando anteriormente. Tenemos un decreto, el 28168 de acceso a la información pública, demasiado limitado, demasiado corto, con alguna intencionalidad. Lo que el Ministerio ha promovido en la Constitución Política del Estado, primero es un elemento fundamental para cualquier ley de acceso a la información pública, y es el tema de constitucionalizar el derecho. Ya actualmente, les decía antes, el artículo 6 el artículo 21 de la Constitución Política del Estado demanda el derecho de acceso a la información pública. ¿Y qué es este derecho? ¿Qué significa este derecho para un ciudadano? Un ciudadano puede acercarse a cualquier entidad pública actualmente y solicitar la información. Y la entidad pública le tiene que dar la información, exceptuando en dos cosas: cuando haya interés público o cuando haya prueba de daño. El tema de las excepciones la vamos a tratar más adelante, pero en realidad la máxima publicidad, la máxima transparencia es que el Estado brinde la información al ciudadano. ¿Qué es una ley de acceso a la información pública? Es una herramienta que tiene el ciudadano para controlar la gestión pública, para ver qué es lo que hace su alcalde, qué es lo que hace su viceministro, y usted tiene la garantía del Estado boliviano, de la Constitución Política del Estado, para poder saber todas esas informaciones, para saber quién trabaja en el ministerio, en la alcaldía, cuánto gana, cuáles son sus programaciones operativas, cuánto le han dado, cuánto el Estado plurinacional le da a los municipios, cuánto de recursos tiene para invertir en temas de género, en temas de alcantarillado, educación, salud. Usted, a través del acceso a la información, puede conocer esto. Antes, por supuesto, con algunas leyes, como la participación popular, estábamos regidos algunos entes como el Comité de Vigilancia para obtener esa información. Ahora, de manera libre, usted puede ir a un ministerio y solicitar la información que usted desee. ¿Cuáles son los preceptos o los principios básicos de una ley de acceso a la información pública? Una apertura máxima. En realidad, todo debería estar abierto para el escrutinio de los ciudadanos. El Estado se obliga a informar de dos formas: de manera activa, a través de las páginas web, a través de boletines institucionales, a través de comunicados, a través de la prensa. El Estado, la entidad pública, el ministerio, tiene que empezar a informar, tiene que empezar a decirle: de esta manera trabajamos.